En esta tarde vamos a considerar el punto número 2 del tema del Evangelio. El primer punto que hemos considerado era el Evangelio y la ley. Ahora vamos a considerar punto número 2, predicación del Evangelio. Siempre que se presenta la verdad de que el Evangelio es una obra acabada, así como el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17:4, los seres humanos que no aceptan que el Evangelio sea una obra acabada, dicen, ¿cómo ustedes dicen que el Evangelio es una obra acabada? Y para eso citan ¿qué cosa? Apocalipsis capítulo 14, 6. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 6? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si nosotros prestamos atención, Apocalipsis 14, 6 habla de predicar. Y el texto que hemos leído, Mateo capítulo 24, el verso número 14 dice, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces tenemos predicación del evangelio de Mateo capítulo 24, 14 y Apocalipsis capítulo 14, el verso número 6. Tenemos que aprender, hermanos, ¿qué cosa? Que predicar el Evangelio es diferente. ¿Es diferente de qué? Del Evangelio hacerse realidad. El Evangelio hacerse realidad. Hemos leído en Mensajes Selectos 2, en la página 120, en el párrafo 1, que decía, Mensajes Selectos 2, página 120, párrafo 1, decía, el Antiguo Testamento es el Evangelio en figuras y símbolos. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Evangelio en figuras y símbolos. Y el Nuevo Testamento es el Evangelio hecho realidad. Entonces, en el Antiguo Testamento hay ¿qué cosa? Evangelio en símbolos. Y el Nuevo Testamento nos habla ¿de qué? De que ese Evangelio se hizo realidad. Entonces, una cosa es Evangelio hacerse ¿qué? Realidad. Y otra cosa diferente es predicar el Evangelio. Otra cosa completamente diferente es predicar el Evangelio. En el punto número 1 hemos considerado que predicar, que el hablar solo de Evangelio o hablar solo de ley es ser religioso extremista. Si vamos a hablar solo de Evangelio, ¿en qué nos constituimos? Religiosos extremistas. Si vamos a hablar solo de ley, seguimos siendo ¿qué cosa? Religiosos extremistas.
Y lo mismo vamos a decir de la predicación del Evangelio. Si vamos a predicar solo Evangelio, ¿qué somos? Religiosos extremistas. Si vamos a predicar ley, seguimos siendo ¿qué cosa? Religiosos extremistas. Ahora, también es importante entender, ¿no?, que nosotros naturalmente somos religiosos extremistas. No somos equilibrados, somos extremistas. Por un lado está el extremo del legalismo, que solamente habla ley. Y en el otro extremo está el antinomianismo, que solamente dice evangelio. Los dos son malos. Por eso hemos leído en Palabras de Vida del Gran Maestro que decía, ningún hombre puede predicar el evangelio sin la ley o la ley sin el evangelio. ¿Qué debemos hacer? Hablar de la ley y del evangelio. Y cuando hablemos de predicación del evangelio, igual tiene que predicarse ¿qué cosa? El evangelio y la ley. Evangelio y la ley. Hemos leído en el libro Profetas y Reyes, vamos a volver a releer, en la página 359, dice, en el antiguo ritual que era el evangelio en símbolos, ninguna ofrenda imperfecta podía ser llevada al altar de Dios. ¿Qué es el ritual antiguo? Es el evangelio en símbolos, evangelio en símbolos. ¿En el Antiguo Testamento hubo predicación del evangelio? Sí, había predicación del evangelio. Hemos leído en Mensajes Selectos 1, en la página 271. Dice, así se predicaba el evangelio en cada sacrificio. ¿En qué se predicaba el evangelio? En cada sacrificio. Pero se tenía que predicar y enseñar el evangelio en relación a la ley. En relación a la ley. Entonces, vamos a considerar este tema, predicación del evangelio, que no es lo mismo evangelio hacerse realidad. Y vamos a empezar siempre así con el principio. En el principio. Aquí vamos a poner a Génesis capítulo 1, 26, 27. Génesis capítulo 1, 26 y 27. Cuando Dios le creó al hombre, Adán. Aquí, la creación del hombre, Adán. Cuando Dios le creó al hombre, Adán, no había necesidad de ¿qué? De que se predique el evangelio, porque Adán estaba en perfecta armonía con la ley de Dios. Ahora, también vamos a decir, como Adán estaba en armonía con la ley de Dios, no necesitaba que se le predique el evangelio. Pero cuando Adán transgredió la ley de Dios, aquí vamos a poner Génesis capítulo número 3, de los versos 1 al 6. La entrada del pecado en el mundo. Cuando Adán quebrantó la ley divina, la entrada del pecado en el mundo, aquí pasó a existir la causa por la que se va a empezar a predicar el evangelio. Mientras Adán no ha transgredido la ley de Dios,
no se podía empezar, ¿qué cosa? A predicar el evangelio. Pero una vez que Adán quebrantó la ley divina, ahora ya había la causa, la razón por la que se va a empezar a predicar el evangelio. Entonces, vamos a decir así, la predicación del evangelio va a empezar después de que el hombre Adán ha caído en el pecado, aquí. Y la predicación del evangelio, la primera predicación del evangelio, lo vamos a encontrar en Génesis, capítulo número 3, el verso número 15. Génesis capítulo 3, el verso número 15. Con Génesis 3:15 va a empezar, se va a iniciar, aquí es inicio de la predicación del evangelio. Está empezando a predicarse el evangelio. Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, la página 618. Deseado de todas las gentes, la página 618, el párrafo 2. Deseado de todas las gentes, la página 618, párrafo 2. No hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Aquí dice, desde que fue predicado, ¿qué cosa? El primer sermón evangélico. ¿Dónde encontramos ese primer sermón evangélico? Génesis capítulo número 3:15. Ahora, ¿quién fue el primer predicador? Aquí se inició la predicación del evangelio y el primer predicador va a ser, aquí vamos a poner, el primer predicador va a ser nuestro Señor Jesucristo como Dios. Aquí, el que va a predicar, el que le va a decir a Adán, al Adán caído, enemistad pondré entre ti, entre la simiente tuya y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es Cristo como ¿qué? Cristo como Dios. Es Cristo como Dios el que está haciendo ¿qué? Está predicando. Aquí entonces tenemos un inicio de la predicación. Aquí empezó la predicación. Y de aquí en adelante va a seguir habiendo ¿qué cosa? Predicación del evangelio. Entonces, vamos a decir, cuando Cristo le va a predicar el evangelio a Adán, le va a predicar un redentor en lo porvenir. Un redentor en lo porvenir. Le va a predicar un redentor en lo porvenir. Y le va a predicar y le va a enseñar que ese redentor en lo porvenir, es decir, que Cristo como Dios,
En el tiempo, ¿qué iba a hacer? Iba a revestir su divinidad con humanidad. Y como hombre, ¿qué iba a hacer? ¿Qué hemos aprendido que Cristo hizo como hombre? Primero, vivió una vida de obediencia perfecta. ¿Qué hizo Cristo como hombre? Vivió una vida de obediencia perfecta. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda de Romanos 2:13. Pero después de haber vivido una vida de obediencia perfecta, ¿qué hizo él? Se presentó en sacrificio para dar satisfacción a la demanda de Romanos 6:23. Cuando Adán cayó en el pecado, él quedó en el acto inhabilitado para vivir una vida de obediencia perfecta. Pero también en el acto la ley estaba pidiendo: la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Adán va a salir del Edén, cuando Adán es expulsado del Edén, Génesis capítulo 3, 22 al 24, Adán es expulsado del Edén. Y afuera del Edén, ¿qué hizo Adán? Vamos a dar lectura. Fuera del Edén, Adán levantó un altar. Fuera del Edén, ¿qué hizo Adán? Levantó un altar. Y sobre ese altar, ¿qué sacrificó? Un cordero. Un cordero que era símbolo de Cristo. Entonces, vamos a considerar así. Rápidamente vamos a hablar acerca del cordero. Este cordero que Adán sacrificó, vamos a decir así, el cordero animal. Este cordero animal debía de ser perfecto. Dios siempre ha requerido que el cordero sea perfecto. Vamos a dar lectura al libro de Éxodo, capítulo 12, el verso número 3. El verso número 3 dice, hasta el verso 5. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice, el animal será sin defecto. Macho de 1 año. Entonces, ¿qué debía de ser el cordero? El cordero debía de ser perfecto. Éxodo capítulo 12, el verso 5. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto? Vamos a decir que este cordero, número 1, es símbolo de Cristo. Símbolo de Cristo. Símbolo de Cristo en 2 aspectos. Se requería que el cordero sea, ¿qué cosa? Perfecto. Perfecto. ¿El cordero qué debía de ser? Perfecto. Esta perfección del cordero, ¿a qué estaba apuntando? Esta perfección del cordero
estaba apuntando a la perfección que debía de tener Cristo. ¿Estaba apuntando a qué? Ya, está apuntando a la perfección. ¿A qué está apuntando? En una palabra vamos a poner a la vida de obediencia perfecta y perpetua que Cristo iba a tener como hombre, para satisfacer ¿qué demanda de la ley? Romanos, ¿cuánto? 2:13. Ya. Pero este cordero al mismo tiempo, vamos a poner el número 1, este cordero al mismo tiempo, ¿qué debía de ser? Debía de ser sacrificado. Este debía de ser sacrificado. ¿Y eso a qué está apuntando? A la muerte de Cristo para satisfacer la demanda de ¿qué? De Romanos 6:23. Entonces, esta perfección es para satisfacer ¿qué demanda? Romanos 2:13. Este es para satisfacer Romanos 2:13. Y el sacrificio es para dar satisfacción a Romanos 6:23. Cuando se requiere que el cordero sea perfecto, está apuntando a la vida de obediencia perfecta que Cristo iba a tener como hombre, obediencia perfecta. Esto, ¿cómo también se llama? Con una sola palabra, se llama ofrenda. Ofrenda. Por lo tanto, ¿qué era el cordero? Era ofrenda y sacrificio. Ofrenda, ¿por qué? Porque se requería que el cordero sea perfecto. Después, el cordero debía de ser sacrificado. Está apuntando al sacrificio de Cristo para satisfacer la demanda de Romanos 6:23. Pero este cordero al mismo tiempo, era ¿qué cosa? Vamos a decir así, sustituto del pecador. Sustituto del pecador. Sustituto del pecador. Y era sustituto del pecador en dos aspectos. Sustituto del pecador, vamos a decir, sustituto del pecador en la vida. Sustituto del pecador en la vida. Porque como el pecador ha quedado inhabilitado para poder obedecer, ¿qué necesitaba? Un sustituto. Sustituto en la vida. Pero también va a ser ¿qué cosa? Garante, vamos a decir así, garante y sustituto en la muerte. Garante y sustituto en la muerte. Así era el cordero. Entonces, cuando Adán va a presentar el primer sacrificio, estaba presentando el primer sacrificio del cordero, ¿con qué propósito? Con el propósito de satisfacer las demandas de la ley. Vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, la página 54, el párrafo número 2. Dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída
la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habría conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Dice, por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. ¿Qué entendió Adán cuando presentó el primer sacrificio? ¿Qué entendió? Que si él hubiera sido obediente a Dios, no habría habido muerte ni para el hombre ni para los animales. Dice, para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar la vida que solo Dios podía dar. Solo Dios podía dar. Entonces, Adán presentó el primer sacrificio. De esto, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender y debemos aprender ¿qué cosa? Que la predicación del Evangelio empezó una vez que el hombre Adán cayó en el pecado. Y aquí vamos a poner número uno, que en un principio el Evangelio se predicó ¿en qué? Predicación del Evangelio en símbolos. En símbolos. No es que no hubo predicación. En símbolos, predicación del Evangelio en símbolos de un redentor en lo porvenir. Este altar que Adán levantó, el altar, estaba apuntando a lo que en el futuro Cristo iba a morir. El cordero es un símbolo ¿de quién? Del cordero, del verdadero cordero que va a ser sacrificado, del verdadero cordero que va a ser sacrificado. Entonces, hubo una primera fase donde hay ¿qué cosa? Predicación del Evangelio en símbolos, de un redentor ¿en qué? En lo porvenir, que estaba simbolizado en el cordero, que está simbolizado en el cordero. Y es un evento en lo porvenir. Ahora, esto que estaba simbolizado en lo porvenir, en este cordero, vamos a leer
en el libro de Gálatas. Vamos a leer en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, el verso 4, y Lucas capítulo 1, el verso número 35. En Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Gálatas capítulo 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, hecho súbdito a la ley. Y en Lucas capítulo 1, el verso 35, ¿qué dice? Vamos a dar lectura. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es el momento. A partir de aquí, este evangelio que era en símbolos está empezando a hacerse realidad. Ya, aquí, ¿qué está haciendo aquí? Este evangelio que era en símbolos está empezando a hacerse una realidad. Y antes de avanzar más aquí, vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué causa empezó la predicación del evangelio? Por la introducción del pecado en el mundo. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué causa empezó la predicación del evangelio? ¿Por qué causa? Por la introducción del pecado en el mundo. ¿Cuándo empezó la predicación del evangelio? ¿Cuándo empezó la predicación del evangelio? ¿Antes de que Adán caiga en el pecado o después? Después. Antes no hubo ¿qué? Predicación del evangelio porque no había necesidad. Pero después de que va a caer cuando Adán va a caer en el pecado, va a empezar la predicación del evangelio. En cuanto Adán cayó en el pecado, empezó ¿qué cosa? La predicación del evangelio. De una parte. ¿Dónde se predicó por primera vez el evangelio? ¿Dónde? Dentro del Edén. ¿Dónde empezó a predicarse el evangelio? ¿Dónde? Entonces tenemos algunas preguntas. Vamos a anotar las preguntas. Hemos hecho una primera pregunta, que era la causa. La causa por la que empezó a predicarse el evangelio es la introducción del pecado en el mundo. 2. ¿Dónde? ¿Dónde empezó la predicación del evangelio? ¿Dónde empezó? En el Edén. Antes de que Adán sea expulsado del Edén. ¿Y cuándo? Después de la introducción del pecado en el mundo. Aquí tenemos 3. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó la predicación del evangelio? Cuando Adán cayó en el pecado. Ahora, ¿quién fue el primer predicador? Cristo como Dios. Fuera del Edén, ¿qué hizo Adán? Levantó un altar y sacrificó un
cordero. Después, Adán, ¿qué hizo? Adán, ¿qué hizo? Aquí tenemos, aquí, Adán ahora le va a predicar el evangelio ¿a quién? A Caín y Abel. Vamos a pensar en esto. Aquí vamos a formular otra pregunta. Aquí, pregunta número 4. ¿Quién fue el primer predicador? ¿Quién fue el primer predicador? Punto número 5. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Vamos a pensar. Cuando Cristo le está predicando al Adán caído, en ese momento en que Cristo como Dios le está predicando, le está evangelizando a Adán, ¿qué tiempo habrá sido? ¿Habrá sido presente, pasado o futuro? Es el momento en que Cristo le está predicando a Adán. ¿Qué tiempo es? Tiempo presente. Cuando Adán le va a predicar este mensaje a Caín y Abel, ¿qué tiempo va a ser? Presente. De esto, ¿qué debemos aprender? Que la predicación del evangelio siempre ha sido ¿en qué? Tiempo presente. ¿Por qué es importante entender el tiempo? Porque al estudiar el tema del evangelio, ¿qué hemos aprendido? Que el evangelio, cuando ya se ha hecho realidad, ¿qué tiempo era? Tiempo pasado. Cuando Cristo murió un 14 de Aviv del año 31. ¿Qué tiempo era? Pasado. Fue sepultado el mismo 14 de Aviv del año 31. ¿Qué tiempo es? Pasado. Resucitó el 16 del mes primero del año 31. ¿Qué tiempo es? Pasado. ¿Se apareció a quiénes? A Pedro, a María Magdalena, a los apóstoles. Y por último, Pablo dice, como un abortivo me apareció a mí. ¿Qué tiempo es? Pasado. Pero el tiempo de la predicación del evangelio siempre es tiempo presente. Después, Adán tuvo que evangelizarle ¿a quién? A Set. Cuando Adán le está evangelizando a Set, ¿qué tiempo es? Presente. A su vez, Set está evangelizando a su descendencia. ¿Qué tiempo es? Presente. Digamos que ahora Matusalén le está predicando ¿a quién? A Noé. ¿Qué tiempo es? Tiempo presente. Pero ellos predicaban un redentor en lo por venir. Un redentor, un evento futuro. Un evento futuro. ¿Hasta ahí estamos bien? Y estamos diciendo ahora tiempo futuro. Predicación del evangelio en símbolos, un redentor en lo porvenir, como un evento futuro. Futuro para los que están de Gálatas capítulo 4 para atrás. Para ellos era futuro. Y hemos dicho, ¿quién era el primer predicador? Cristo como Dios. ¿Y cuántos predicadores habrán habido? Aquí, otra pregunta, pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Cuántos? ¿Cuántos predicadores han habido? ¿Cuántos? Aquí tenemos Cristo un predicador, Cristo como Dios. Tenemos a Adán.
tenemos a Set, tenemos a Noé y así sucesivamente. ¿Cuántos predicadores han habido? ¿Uno solo? No es un solo predicador. Hay cualquier cantidad de predicadores. ¿Hay un solo predicador? No. Y otra cosa que debemos aprender es que cada generación ha predicado a su generación. Cada generación ha predicado a su generación. Cada predicador ha predicado a su generación. Entonces, estas cosas son importantes. Entonces, hasta que llegue Gálatas 4:4 y Lucas capítulo 1:35, ¿ha habido qué cosa? Predicación del Evangelio ¿en qué? En símbolos. Predicación del Evangelio en símbolos. Y el que está predicando, ¿qué tenía que enseñar? Vamos a leer Mensajes Selectos 1, página 125, párrafo 1. Mensajes Selectos 125, párrafo número 1. Cada víctima que moría era un símbolo de Cristo, cuya lección era impresa en la mente y en el corazón de la solemnísima y sacratísima ceremonia, y era explicada claramente por los sacerdotes. Los sacrificios fueron explícitamente diseñados por Dios mismo para enseñar esta grande e importante verdad, que solo mediante la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. ¿Qué se tenía que enseñar? ¿Qué era lo que determinaba la causa? ¿Qué es lo que va a determinar en un futuro la muerte de Cristo? El pecado. ¿Entendió eso Adán? ¿Entendió o no lo entendió? Vamos a releer. Aquí hemos leído el libro Patriarcas y Profetas, la página 54, párrafo número 2. Patriarcas y Profetas, página 54, párrafo número 2. Vamos a leer otra página también. En la página 59. Página 59 del libro Patriarcas y Profetas, párrafo 3. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley. ¿Se prestaba predicando solo evangelio? Dice, reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz. Cuando Abel está sacrificando al cordero, ¿qué está viendo? En la sangre que estaba derramando el cordero, ¿qué estaba mirando? A Cristo muriendo en la cruz. Y él que entendió que era su pecado el que le iba a quitar la vida ¿a quién? A Cristo como hombre. Dice, Cristo muriendo en la cruz y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Entonces, siempre que se ha predicado,
no se ha predicado, o sea, los hombres que realmente han entendido que es el pecado lo que causa la muerte, porque Adán entendió eso, ¿o no entendió? Vamos a ver qué dice de Adán. Dice, por primera vez iba a presenciar la muerte. Sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no lo habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, ¿qué era el cordero? Inocente víctima. ¿Quién había pecado? ¿Había pecado el hombre o el cordero? El hombre, no es el cordero. Entonces, ¿qué era el cordero? Inocente víctima. Dice, mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que determina la muerte del cordero animal? El pecado. El pecado que el hombre ha cometido. Entonces, si entendemos este principio, ¿qué ha sido lo que le quitó la vida a Cristo? El pecado. Tu pecado, mi pecado. ¿Para dar satisfacción a qué? A la demanda de Romanos 6, 23. A la demanda de Romanos 6, 23. Entonces, vamos a volver a este punto. Esto que es símbolo, ahora va a empezar a hacerse realidad. Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y el ángel le dice a María, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Cuando dice santo ser, es para satisfacer ¿qué demanda? La demanda de Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 15 y 16. Ya, entonces aquí tenemos, y aquí vamos a tener, Cristo fue engendrado y nació. Él fue engendrado y nació. Aquí vamos a poner su nacimiento. Cuando Cristo nació, estamos hablando de predicar. Cuando Cristo nació, ¿hubo o no hubo predicación del Evangelio? Vamos a ver si es que hubo o no hubo cuando Cristo nació. Y vamos a poner aquí la primera referencia. Cuando Cristo nació. Cuando Cristo nació, vamos a leer Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, del verso 8, justo cuando Cristo nació. Vamos a dar lectura al libro de Lucas. Lucas capítulo número 2. Del verso 8 hasta el verso número 20. 8 al 20. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Quién están predicando? Los ángeles. ¿A quiénes? A los pastores. El momento mismo en que Cristo había nacido. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los ángeles, ¿qué están haciendo? Le están predicando del nacimiento del Cristo. Y ahora ellos, ¿qué van a hacer? Van a ir a verificar si realmente Cristo había nacido. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Aquí tenemos como los primeros predicadores, bueno, cuando es el tiempo del nacimiento de Cristo, tenemos aquí en Lucas capítulo 2, de los versos 8 al 20, primero tenemos a quiénes, a los ángeles, Después vamos a ver qué hicieron los pastores. Vamos a leer en el libro deseado de todas las gentes. En el libro deseado de todas las gentes, en el párrafo número 4, dice, la página 44, párrafo 3. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso los colocaba los rabinos en una posición poco envidiable. ¿Qué hicieron los pastores? Llevaron a Jerusalén, ¿qué cosa? La noticia de lo que habían visto y oído. ¿Qué están haciendo los pastores? Predicando. Justo cuando Cristo nació. Pero como ese informe de los pastores no fue aceptado, ¿qué hizo Dios? Permitió que los magos, número 2, vamos a poner aquí, los magos de Oriente, Mateo capítulo número 2, de los versos 1 al 2. Si el informe de los pastores que llevaron acerca del nacimiento de Cristo hubieran aceptado los
sacerdotes y los príncipes de Israel, si hubiera sido llevado y aceptado, si hubiera sido aceptado, Dios no hubiera tenido necesidad de hacer que los magos vayan a Jerusalén. Vamos a leer. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 41, párrafo 4. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó mayor interés. Esa estrella era un grupo distante de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaam declaraba: saldrá estrella de Jacob y levantarás el cetro de Israel. ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. ¿Qué habían visto estos magos? La noche que los ángeles se presentaron a los pastores, esa iluminación, ¿qué se iluminó? ¿Qué cosa? Las colinas de Belén. Se iluminó las colinas de Belén. Y cuando desapareció esa iluminación, ¿qué apareció en el cielo? Una estrella. ¿Qué había dicho Balaam? Saldrá estrella de Jacob. ¿Y qué les dijo el Señor? Vayan a rendirle homenaje al príncipe recién nacido. Si el informe de los pastores hubiera sido aceptado por los sacerdotes y gobernantes de Israel, los magos la estrella les hubiera guiado directo ¿a dónde? A Belén. Pero como el informe llevado por los pastores no fue aceptado, la estrella les guió, en vez de ir a Belén, les guió a Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén, ¿con qué pregunta? Vamos a leer. Mateo capítulo número 2, el verso número 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué hicieron los magos? ¿Con qué pregunta llegaron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué están haciendo con esta pregunta los magos? Están predicando el Evangelio acerca del Redentor que había acabado de nacer. ¿Y quiénes también predicaron? Vamos a poner aquí punto número 3. Simeón y Ana. Simeón y Ana. Lucas capítulo número 2,
del verso número 25, Lucas capítulo número 2, del verso número 25 al 38. Al 38. Esto va a ser el día 40. ¿Qué dice la ley? Que cuando nace un primogénito, debe ser llevado ¿a dónde? Al santuario para ser ¿qué cosa? Presentado. Para ser presentado. Y lo van a llevar al Señor Jesús para presentarlo. Vamos a leer en el libro de Lucas capítulo número 2. El verso número 21 al 20. Dice Lucas capítulo número 2, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué ordena la ley? Que cuando ha nacido un niño varón, cuando complete el día 40, ¿qué se le debe hacer? Se le debe presentar. Cuando fue llevado Cristo para presentarle, vamos a leer en el libro deseado de todas las gentes. Vamos a dar lectura al libro deseado de todas las gentes. El libro deseado de todas las gentes, en la página 34, párrafo 1, dice: como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio. Él estaba de acuerdo con la ley judaica y como sustituto del hombre, Jesús debía de conformarse a la ley en todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión en señal de su obediencia a la ley. En la página 36, párrafo 1, 36, párrafo 1, pero primero vamos a leer el párrafo 0. José y María eran pobres y cuando vinieron con el niño, el sacerdote no vio sino a un hombre y una mujer vestidos como galileos y con las ropas más humildes. No había en su aspecto nada que atrajese la atención y presentaban tan solo la ofrenda de las clases más pobres. Cuando llegaron, ¿cómo llegaron? El sacerdote, ¿qué miró? En José y María, que eran galileos, pero vestidos pobremente. 36:1. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre de Jesús en el rollo de los primogénitos. No sospechó al tener al niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera:
el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Ese nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de los sacrificios y ofrendas envejecía, el tipo casi había llegado a su prototipo, la sombra a su sustancia. 37, párrafo 0 del libro deseado de todas las gentes. Esta ocasión no pasó sin algún reconocimiento del Cristo, porque el sacerdote les reconoció. No, porque no eran padre y madre vestidos ricamente, sino pobremente. Entonces, por eso no había ningún atractivo. Dice, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo de que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Al entrar Simeón en el templo, vio a una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza, pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel, aquel a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, Simeón era un hombre arrobado en éxtasis. El niño había sido devuelto a María, y él lo tomó en sus brazos y lo presentó a Dios, mientras que inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes. Mientras elevaba al niño Salvador hacia el cielo, exclamó: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo Simeón? ¿Qué hizo el sacerdote? Le agarró al niño Jesús, no sabiendo quién era en realidad. ¿Qué hizo? Lo levantó, lo presentó al Señor, después lo volvió a entregar a María y registró su nombre. ¿Pero quién estaba viendo esa escena? Simeón. ¿Y qué le había dicho el Espíritu Santo? De que él no iba a ver la muerte sin que antes vea al Redentor del mundo. Y el Espíritu Santo le dijo que debía acercarse. ¿Y qué hizo Simeón? Le cogió al niño Jesús y lo volvió a presentar. ¿Y qué dijo él? Lucas 2:28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria para el pueblo, para tu pueblo Israel. ¿Qué está haciendo Simeón? Predicando. Dice en el verso número 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había
había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda y hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunas y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué están haciendo Simeón y Ana? Predicando. Los magos en cuanto nació, diré los pastores. Los ángeles a los pastores y los pastores llevaron la noticia a Jerusalén. Pero no fue atendida eso. Entonces tenemos que en el tiempo del nacimiento de Cristo hubo ¿qué cosa? Predicación ¿de qué? Del Evangelio. Pero ahora predicación del Evangelio ¿en qué? Que ya se estaba haciendo realidad. Ya, el Evangelio que ya se estaba haciendo realidad. Lucas 2, 1 al 7 es el tiempo del nacimiento de Cristo. Entonces, tenemos que cuando nació hubo predicación del Evangelio. Muy bien. Ahora, cuando Cristo va a tener 30 años, Lucas capítulo 3, 23. Cristo como hombre. Y tenemos que cuando Él tiene 30 años, ¿qué hizo Cristo a la edad de 30 años? Vamos a dar lectura al libro de Marcos. Marcos capítulo número 1. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Pero antes de este evento, antes de Marcos capítulo 2, está ¿qué cosa? Vamos a poner aquí número 1, cuando Cristo tiene 30 años, está Juan el Bautista. Juan Bautista. Juan capítulo número 1, verso número 29 y 36. Juan capítulo 1, verso 29 y 36. Vamos a dar lectura al libro de Juan capítulo 1, verso número 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? Señalándole a Cristo como ¿qué? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso número 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dijo Juan a 2 de sus discípulos? He aquí el Cordero de Dios. 37. Le oyeron hablar 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y luego tenemos número 2.
Marcos capítulo 1. ¿Qué número era? 14 y 15. Tenemos el verso 14 y 15. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? ¿Qué está haciendo Cristo? Está predicando. Pero este Cristo ya no es solamente Dios, sino aquí es Cristo como hombre. Cristo como hombre. Aquí está predicando. Entonces, y después, después el Señor Jesús va a completar su obra. Va a dar satisfacción desde aquí, hasta la noche del 14 de Aviv. Aquí, 14 del mes primero del año 31. 14 del mes primero del año 31. Cuando Cristo va a terminar su obra. Va a ser esto. Símbolo, el Cordero debía ser perfecto. Estaba apuntando a la perfección que requiere la ley. Y esta perfección del Cordero estaba apuntando a la obediencia perfecta y perpetua que Cristo iba a hacer como hombre. Y es la ofrenda. Aquí, ¿qué hizo Cristo? Vamos a poner un solo texto. Juan, capítulo número 16, 33. Terminó su obra. Terminó la preparación de la ofrenda. Después, ¿qué tenemos? Que el Cordero debe ser sacrificado. ¿Qué hizo Cristo el 14 del mes primero del año 31? Se presentó en sacrificio. Se presentó en sacrificio. Así como el Cordero debía de ser sacrificado, también Cristo, después de haber vivido una vida de obediencia perfecta, ¿qué hizo Él? Se presentó en sacrificio. ¿Para dar satisfacción a qué? ¿A qué va a dar satisfacción? A Romanos 6, 23. Aquí dio satisfacción ¿a qué? A Romanos 2, 13. Él murió. Con su último aliento, ¿qué dijo? Juan capítulo 19, 30. Consumado es. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta que resucite. Falta que resucite. ¿Y qué hizo Él? Resucitó. Aquí, resucitó. ¿Para dar satisfacción a qué? A Hebreos capítulo 5, verso número 1. ¿Cristo qué hizo? Resucitó. Mateo capítulo 28, 1 al 6. Ahora está acabada la obra. Ahora, ¿cómo está el Evangelio? Aquí era predicación del Evangelio en símbolos, un redentor en lo porvenir. Ahora, cuando el Evangelio se está haciendo realidad, ¿hubo qué? Hubo predicadores. Ahora el Evangelio, ¿qué ya es? El Evangelio ya es una realidad. Ya es una realidad. Aquí es Evangelio
evangelio hecho una realidad. Y sigue la predicación. Sigue la predicación. La predicación no ha terminado. Ahora, ¿qué tenemos? Cristo se va de este planeta Tierra al cielo y da la orden. Marcos capítulo 16, 15. Id y predicad el evangelio. ¿Dijo así o no dijo así el Señor? Les dijo. Vamos a leer. Marcos capítulo número 16, 15. A los apóstoles. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Terminó la predicación, hermanos? No, no ha terminado. No ha terminado, ¿qué cosa? La predicación. Porque Cristo, ¿qué dijo? Cuando se estaba yendo, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y ¿qué cosa? Predicad el evangelio. Ahora vamos a leer la predicación del evangelio. Vamos a dar lectura a la predicación del evangelio. Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13, del verso número 32 y 33. Hechos capítulo 12, 32 y 33. Vamos a dar lectura a este texto bíblico. Hechos capítulo 13, 32 y 33. ¿Dónde está predicando Pablo? El verso 14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Les ha de empezar a predicar. Les va a empezar a predicar. El verso número 32 dice, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué está haciendo Pablo? Predicando el evangelio. Cuando leemos 1 Corintios 15, el verso número 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Cuando Pablo estaba en persona en Corinto, ¿de qué les había
enseñado? ¿De qué les había predicado? El Evangelio. Y el Evangelio trata acerca ¿de quién? De Cristo como hombre. Y trata acerca ¿de qué? De su engendramiento, su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección. Y mientras él estaba como persona presente. Pero cuando ya se fue de Corinto, ¿qué está haciendo él? ¿Le sigue o no le sigue predicando? Sí, le sigue predicando. Ahora, ¿cómo? Por escrito. Y ese escrito ha llegado ¿hasta dónde? Hasta nosotros. Hasta nosotros. Hechos capítulo 2. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué orden les dio? Y de predicar el Evangelio a todo el mundo. Hechos capítulo 2, 22 al 24. Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con señales, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándola, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenida por ello. ¿Qué le está predicando Pedro? El Evangelio. Le está predicando acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo como hombre. ¿Paró de predicación la predicación del Evangelio? No, no ha parado. No ha parado. Por último, vamos a dar lectura primera de Juan, capítulo 1, de los versos 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, de los versos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué dice Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído. En el verso 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué está haciendo Juan? Les está predicando. Y esa predicación ha llegado a nosotros por escrito, para que podamos ser beneficiados y podamos leer las veces que sean necesarias. Hasta el cansancio también podemos leer. Entonces, ¿se detuvo la predicación? Ya. Ahora, ¿qué debemos aprender? Aquí la predicación del Evangelio era en símbolos de un Redentor en lo por venir. Pero aquí la predicación ya no está siendo en símbolos. Aquí es la predicación de un Redentor que ya vino, de un Evangelio hecho realidad. Ya no es un Redentor en lo porvenir,
es un evangelio. Aquí, la predicación es algo de qué? Algo de un evangelio ya realizado, ya hecho realidad. Un evangelio ya acabado. Pero ¿qué sigue habiendo? Predicación. ¿Se detuvo algún momento la predicación? No se detuvo la predicación. No se detuvo. La predicación sigue. ¿Quiénes también predicaron? Los valdenses. ¿Quiénes también predicaron? Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, todos ellos predicaron. Pero estaban predicando en tiempo pasado, presente o futuro. Presente. Porque cuando ellos están predicando, cuando Pablo les está diciendo a los de la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, ¿qué tiempo era ese momento? Presente. Era tiempo presente. No nos vamos a olvidar que la predicación del evangelio siempre es ¿qué? Tiempo presente. Siempre es tiempo presente. Entonces, la predicación no se ha terminado. La predicación sigue. ¿Y ya no hay más predicadores? Hay. ¿Qué pasará si ustedes mañana van y hablan acerca de que Cristo ha sido engendrado, de que nació, de que vivió, de que murió y resucitó? ¿Ustedes formarán parte de esos predicadores? Con certeza, ¿no? Entonces, predicadores que ha habido predicadores todo el tiempo. ¿Y predicación hasta dónde va a haber? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver, ¿hasta cuándo va a haber predicación del evangelio? ¿Hasta cuándo va a haber qué cosa? Predicación del evangelio. El evangelio se va a predicar hasta que termine la obra intercesora de Cristo. Apocalipsis capítulo 22, 11. Cuando Cristo termine su obra intercesora, ¿qué va a terminar? Va a llegar a su fin, ¿qué cosa? ¿Fin de qué? De la predicación del evangelio. Entonces, la predicación del evangelio, ¿qué ha tenido, hermanos? Ha tenido un inicio y va a tener un fin. ¿Qué ha tenido la predicación del evangelio, hermanos? Un inicio y va a tener un fin, pero todavía no ha terminado. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo 24, 14, dice, este evangelio del reino será predicado. Nos toca predicar a nosotros. Y Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. La pregunta es, ¿la predicación del evangelio ya está terminada? No, no está terminado. ¿Predicadores es una sola persona? No. Aquí en el tiempo pasado, ¿quiénes predicaron? Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David, todos ellos predicaron. Noé también está como predicador. Y en el tiempo en que el evangelio se hizo realidad, ya hemos visto que sí hubo ¿qué cosa? Predicadores. Después, entre los predicadores, cuando se está haciendo realidad el evangelio, tenemos a Cristo mismo como hombre.
predicando el evangelio. Muy bien. Ahora, otra cosa que es importante entender es lo siguiente. ¿Con qué propósito? Aquí vamos a anotar una pregunta. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué propósitos se predica? Se predica el evangelio. Propósito número uno. Propósito con el cual se predica el evangelio. Vamos a leer Mateo capítulo 24, 14. Un propósito. Mateo 24, 14. ¿Con qué propósito se predica el evangelio? Un primer propósito. Primer propósito. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Con qué propósito se predica? Aquí es para testimonio. Cuando dice para testimonio, es para que el ser humano no tenga excusa. Yo no sabía, no conocí, no sabía. Porque cuando diga no sabía, va a aparecer una escena donde a él se le dio la oportunidad ¿de qué? De escuchar el evangelio. Se le dio. Ya vamos a ver cuándo va a ser ese asunto, ¿no? Entonces, el primer propósito con el cual se predica el evangelio es para testimonio. Para testimonio. Propósito número 2. Romanos capítulo 1, verso número 16. Romanos capítulo número 1, verso número 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Con qué propósito, con qué otro propósito se predica el evangelio? Para salvación. ¿Para quién? Salvación para el que cree. Para salvación para aquel que cree. Propósito número 3. Romanos capítulo 2, 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2, 16. ¿Para qué se predica el evangelio? Para juzgar. Ahora vamos a leer cuando dice para testimonio. Pero antes vamos a leer qué va a pasar cuando se termine la predicación del evangelio. Cuando termine la obra intercesora de Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a dar lectura. Aquí vamos a notar qué va a pasar cuando se termine la predicación del evangelio. Amós 8, 11 y 12. Y vamos a leer esto juntamente con primeros escritos,
página 281, párrafo 0. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última oración, angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, ya no había sangre expiatoria por purificar a los culpables, ni Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se ve unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de la salvación estaba cumplida, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y del norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Que no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios. Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. ¿Qué va a pasar cuando termine la obra intercesora de Cristo? Ahora van a querer escuchar cómo escapar de la ardiente ira de Dios, pero ahora ya no hay. ¿Qué habían hecho los que querían que el hombre se salve? Dice: había sido derramada la última lágrima en favor de ellos. ¿Qué más habían hecho? Había sido ofrecida la última oración angustiosa, soportada la última carga y dado el postrer aviso. Ahora ya no hay. ¿Qué van a hacer los hombres que rechazaron? Van a correr del norte al oriente y, queriendo encontrar la palabra de Dios, ya no hay más quien les diga nada. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando termine la obra intercesora de Cristo, ¿qué va a haber? Van a querer escuchar, pero ya no va a haber más predicadores. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Va a cerrar la boca de sus hijos para que no prediquen más. Dios va a hacer que la boca de sus hijos se cierre. En la Biblia tenemos un ejemplo acerca de esto. Cuando Dios le dijo al profeta
Bueno, en este momento no me recuerdo, creo que es el profeta Ezequiel, donde le va a decir que su lengua está pegada a su... No, no es esa. Pero, ¿qué le va a decir el Señor? 3, 24, 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar. Estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué ella hizo en el pasado? Hizo que, aquí dice, haré que se pegue tu lengua a tu paladar. Estarás mudo. Ya no hay más predicación. No hay. Entonces, aquí, ¿qué hizo? Terminó la predicación. 281, 0 y 1. Se predicó el Evangelio para testimonio, para salvación para el que cree y para juzgar. Después, aquí tenemos en el orden de eventos las plagas de Apocalipsis capítulo 16, 1 al 21. Y después tenemos ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, 30, 31. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a venir a recoger a los que se han salvado. Aquellos que han aceptado la predicación del Evangelio para salvación. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Después de la segunda venida, ¿qué tenemos? Tenemos los 1000 años. Tenemos los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20, el verso número 3. Y después tenemos tercera venida de Cristo. Tercera venida. Apocalipsis capítulo 25. Tenemos. ¿Qué va a pasar en ocasión de la tercera venida? Dice que el Evangelio se predica para testimonio, para testimonio. ¿Qué va a pasar en ocasión de la tercera venida? Vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos. Libro Conflicto de los Siglos. Página 724. Conflicto de los siglos. Página 724. El párrafo número 2 dice: por encima del trono, voy a leer también, pero el 1. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad. Y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados,
la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. ¿Qué va a pasar en el día final cuando Cristo viene por segunda vez? A todos los que van a estar fuera de la ciudad, a todos los que van a estar aquí fuera de la ciudad, como han rechazado el plan de la salvación, ¿qué tienen aquí en su memoria? El recuerdo de sus pecados. ¿Qué tienen? El recuerdo de sus pecados. ¿Qué va a hacer Cristo? Dice, apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige ¿a quiénes? Hacia los impíos. Y ahora ellos se van a volver, ¿qué cosa? Conscientes de todos los pecados que han cometido, de todas las oportunidades que han tenido de aceptar el plan de la salvación y no han aceptado. El Evangelio se predica para testimonio. Por encima del trono se destaca la cruz como en vista panorámica. Aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán, las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, las noches pasadas en oración y la vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía del Getsemaní, bajo el peso anodador de los pecados del mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo esto está representado a lo vivo. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores, pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo, colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor, ridiculizando la agonía de su muerte, la obscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos, que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La terrible escena se presenta con claridad. ¿Qué les está siendo presentada a los que se van a perder? ¿Qué les está siendo presentado a los que se van a perder? El Evangelio. Pero no para salvación, sino para condenación. Aquí, para testimonio es para condenación. Es para condenación. Es para condenación. Y van a ser juzgados. Van a ser juzgados porque se está presentando el Evangelio que tanto han rechazado. Entonces, por última vez se va a presentar el Evangelio, ¿para qué? ¿Para salvación? No, para
condenación. Entonces, hermanos, ¿el Evangelio está acabado? No, no. ¿La predicación del Evangelio está acabada? No. ¿Pero qué es acabado? El Evangelio hecho realidad. ¿En qué tiempo? Tiempo pasado. Predicación del Evangelio, ¿qué es? Tiempo presente. El Evangelio hecho realidad es obra acabada, pero la predicación del Evangelio todavía no es una obra acabada. No es una obra acabada. Todavía tiene que seguir. Todavía tiene que seguir. Y seguirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la obra intercesora de Cristo. Entonces, esto es importante que entendamos. Predicación del Evangelio no es una obra acabada, sino por acabarse.